Mateo 25. El discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, segunda parte. A. La parábola de las 10 vírgenes. 1. 10 vírgenes salen para encontrarse con el esposo en la boda. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. A. Entonces el reino de los cielos. Mateo 24 terminó con una parábola que llevaba la intención de enfatizar la idea de la preparación para la venida de Jesús. Mateo 25 comienza con otra parábola bajo el mismo principio. B. A 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Había 3 etapas para una boda judía en aquel entonces. La primera era el compromiso, un acuerdo formal hecho por los padres. La segunda era el desposorio, la ceremonia donde se hacían compromisos mutuos. La tercera era el matrimonio, aproximadamente un año después, cuando el esposo llegaba en un momento inesperado por su novia. Y, cuando llegaba el esposo, las damas, que atendían a la novia, salían a recibir al esposo, con lámparas iluminadas, para guiarlo a él y a sus compañeros a la casa, y a ella que iba a ser la esposa. Paul. 2. Algunos preguntan por qué Jesús describió 10 vírgenes y no otro número. Según informes, las autoridades talmúdicas dijeron que usualmente había 10 lámparas en una procesión nupcial. Era un tamaño común de una fiesta de bodas. 3. El punto no es la virginidad de estas 10 jóvenes, la cual es asumida, sino simplemente que ellas son 10, un número redondeado favorito, solteras invitadas a la boda. Carlson. C. Salieron a recibir al esposo. En esta parábola, las primeras 2 etapas ya habían tomado lugar. Ahora, las 10 vírgenes esperan la llegada del esposo por la novia. Y ver al novio como Jesús mismo parece justificado a la luz de Mateo 9:15. Esta sería una imagen audaz para el usar, pues el Antiguo Testamento frecuentemente describe a Dios, no al Mesías, como el novio, e Israel como la novia. Isaías 54, 4-5, 62, 5, Jeremías 2:2, Oseas 1-3, etc. Franz. 2:2-13, se les niega entrada a las mujeres jóvenes no preparadas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Algunas eran prudentes y estaban preparadas para el esposo. Algunas eran insensatas y no estaban preparadas. Y insensatas, prudentes, no buenas y malas, sino prudentes e insensatas, pensativa y irreflexiva. Bros. B. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 vírgenes durmieron, porque el esposo estaba tardándose. En esta parábola, las prudentes y las insensatas durmieron, pero las prudentes estaban preparadas para actuar de inmediato cuando fueran despertadas inesperadamente. Las insensatas no estaban preparadas. Y ellas están esperando para escoltar al esposo en procesión festiva, probablemente en la última etapa de las ceremonias mientras lleva a su esposa a casa para el banquete de boda. Franz. 2. Cabecearon todas y se durmieron. Estaban profundamente dormidas. Es el sentido de los tiempos griegos aquí. Franz. C. Tomando sus lámparas,
no tomaron consigo aceite. Las 5 vírgenes insensatas parecían estar preparadas para el esposo, porque tenían su lámpara a la mano. Pero realmente no lo estaban, porque no tomaron consigo aceite. Y, aparentemente es una procesión de antorchas, las lámparas probablemente eran antorchas, de trapos empapados de aceite envueltos en un palo, en lugar de lámparas de pie, que son descritas con otra palabra en Mateo 5:15 y 6:22. La palabra usada aquí regularmente significa antorcha. France. 2. Sus antorchas consistían en un bastón de madera sostenido en la mano, con un plato arriba, en el cual había una pieza de tela o cuerda mojada en aceite o brea. Bros. 3. Aceite en sus vasijas. Las vírgenes prudentes tenían un suministro extra de aceite. D. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En una hora inesperada el esposo vino para la boda. La corte nupcial, todas aquellas vírgenes, inmediatamente empezó a preparar sus lámparas para prenderlas. Y arreglaron sus lámparas es literalmente poner sus antorchas en orden. France. 2. Es una advertencia dirigida específicamente a aquellos dentro de la iglesia profesa que no deben asumir que su futuro está incondicionalmente asegurado. Las 10 esperan estar en el banquete, y hasta que llegue el momento no hay diferencia aparente entre ellas. Es la crisis que separará a los preparados de los no preparados. France. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las vírgenes insensatas no estaban preparadas porque les faltaba aceite para sus lámparas. En muchos pasajes bíblicos, el aceite es un emblema del Espíritu Santo, como en Zacarías 4:1-7. Sin aceite, los que iban a la fiesta no estarían preparados para recibir al esposo. Sin el Espíritu Santo, nadie está listo para el regreso de Jesús. Y el aceite de olivo es una buena representación del Espíritu Santo por muchas razones. El aceite lubrica cuando se usa para ese propósito. Hay poca fricción y desgaste entre los que están lubricados por el Espíritu de Dios. El aceite sana y fue usado como tratamiento médico en tiempos bíblicos, Lucas 10:34. El Espíritu de Dios trae sanidad y restauración. El aceite alumbra cuando se quema en una lámpara. Donde está el Espíritu de Dios hay luz. El aceite calienta cuando se usa como combustible para una llama. Donde el Espíritu de Dios está, hay calentamiento y confort. El aceite vigoriza cuando se usa para masajear. El Espíritu Santo nos vigoriza para su servicio. El aceite adorna cuando se aplica como perfume. El Espíritu Santo nos adorna y nos hace más agradable a los que nos rodean. El aceite pule cuando se usa para bruñir metal. El Espíritu Santo nos limpia de mugre y nos alisa nuestras asperidades. 2. Nadie puede ser un verdadero cristiano sin el Espíritu Santo que mora en él, como dice Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En esta parábola Jesús probablemente no quiso dar a entender una separación entre los cristianos que están llenos del Espíritu y los que no están llenos del Espíritu. Es probable que la distinción sea entre cristianos verdaderos y falsos creyentes. 3. Sin embargo, una clave para ser un cristiano preparado es estar constantemente siendo llenado por el Espíritu Santo. Efesios 5:18. Mucha de la debilidad, la derrota y el letargo en nuestras vidas espirituales puede explicarse si no estamos siendo constantemente llenados del Espíritu Santo. Se cerró la puerta. De cierto os digo, que no os conozco. El castigo fue severo para las vírgenes insensatas. No se les permitió ir a la boda, y se cerró la puerta contra ellas en los términos más fuertes. Y el apelo de las muchachas y la respuesta del esposo nos hacen recordar las palabras escalofriantes de Mateo 7:22-23. Aquí, como allí, no os conozco es una fórmula decisiva de rechazo, más que una mera declaración de hecho. France. 2. Una vez cerrada esa puerta, nunca será abierta. Hay algunos que esperan y sueñan que se abrirá esa puerta, después de la muerte, para aquellos que han muerto sin arrepentirse, pero no hay nada en las Escrituras que apoye tal expectativa. Cualquier esperanza más allá que la que es revelada en la palabra de Dios es una ilusión y una trampa. Spurgeon. Velad, pues,
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El propósito de esta parábola es sencillo: está preparado. El precio por no estar listo es demasiado alto. B. Parábola de los talentos. 1, 14 a 15. Jesús describe a un amo que da instrucciones a sus siervos antes de partir en un largo viaje. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Un hombre, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta no era una idea extraña en el mundo antiguo, donde a los siervos, esclavos, les eran dadas grandes responsabilidades. Muchas veces esto fue lo más seguro e inteligente que un hombre podía hacer con su dinero. Y lo mejor que podía hacer con su dinero en su ausencia era dividirlo entre los esclavos cuidadosamente elegidos, y dejándolos hacer su mejor esfuerzo con él. Bros. 2. Esta parábola contesta la pregunta que aquella de las vírgenes dejó sin contestar: ¿qué significa estar preparado? Franz. B. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Un talento no era una habilidad, aunque esta parábola tiene aplicación a nuestras habilidades, sino una unidad de dinero que valía por lo menos 1,200 pesos en términos modernos, y probablemente mucho más. Y el talento no era una moneda, sino un peso, y, por lo tanto, su valor obviamente dependía de si la moneda involucrada era de cobre, oro o plata. Barclay. 2. El uso en el español de la palabra talento para señalar una aptitud natural o sobrenatural viene de esta parábola, pero, por supuesto, la palabra griega talanton es simplemente una cantidad de dinero. Normalmente se consideraba equivalente a 6,000 denarios. Franz, si un talento valiera 6,000 denarios, le tomaría a un obrero 20 años para ganar tanto. Carlson. 3. En la aplicación de esta parábola, es apropiado ver estos talentos como recursos de vida, como tiempo, dinero, habilidades y autoridad. C. Cada uno conforme a su capacidad. A los siervos les fue dado diferentes cantidades de dinero conforme a su capacidad. Un siervo solo recibió un talento, pero debemos ver que esto no era una cantidad insignificante. Algunos recibieron más, pero todos recibieron algo y todos recibieron una gran cantidad. Y el talento que cada hombre tiene es el mejor para su propio estado, y solo el orgullo y la locura es lo que le lleva a desear y envidiar las gracias y talentos de otro. 5 talentos serían demasiado para algunos hombres, un talento sería muy poco. Clarke. 2, 16 a 18, los siervos administran el dinero del amo. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Cada uno de los que habían recibido talentos de su amo hizo con ellos lo que bien le parecía. 2 de ellos negociaron con él y ganaron más talentos. Ganó otros 5 talentos. Ganó también otros 2. Y fue y negoció con ellos implica acción directa. El punto es que los siervos buenos sintieron la responsabilidad de su encargo y se pusieron a trabajar sin demora. Carlson. 2. No se nos dice cómo negociaron con sus talentos. Quizás prestaron el dinero con interés, quizás usaron el dinero y compraron cosas y las vendieron por más. El punto es que usaron lo que tenían y ganaron más haciéndolo. 3. Podemos decir muchas cosas buenas acerca del trabajo de los primeros 2 siervos. Hicieron su trabajo puntualmente. Hicieron su trabajo con perseverancia. Hicieron su trabajo con éxito. Estaban preparados para rendirle cuenta a su amo. B. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. El tercer siervo no hizo casi nada con el dinero de su amo. Si hizo algo para que no se perdiera, lo escondió, pero no hizo nada positivo con el dinero de su amo, comparado con los primeros 2 siervos. 3. 19 a 23.
los primeros 2 siervos son juzgados. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. La larga demora tentaría a los siervos a pensar que nunca rendirían cuentas por su administración, pero sin duda lo harían. Ve, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El premio era igual para ambos siervos, aunque a uno se le dio 5 talentos y a otro 2 talentos. Los 2 hicieron lo mismo según los recursos que habían recibido. C. Bien, buen siervo y fiel, esto muestra que el amo buscaba bondad y fidelidad en sus siervos. Cualquier éxito financiero que estos siervos disfrutaran vino porque eran buenos y fieles. El amo buscó primero estas cualidades de carácter, no una cantidad específica de dinero. Y no es, bien, buen siervo e inteligente, porque quizá el hombre no haya sido impresionante para los ojos de aquellos que aprecian lo que brilla. No es, bien, siervo maravilloso y distinguido, porque es posible que nunca se haya conocido más allá de su propio pueblo. Spurgeon. 2. Es mejor ser fiel en la escuela para infantes que ser infiel en una clase noble de hombres jóvenes. Mejor ser fiel en una aldea con 2 o 3 personas, que ser infiel en la parroquia de una gran ciudad, con miles muriendo como consecuencia. Mejor ser fiel en una reunión en una casa, hablando de Cristo crucificado a 50 aldeanos, que ser infiel en un edificio grande donde se congregan miles. Spurgeon. D. Entra en el gozo de tu Señor, esto tiene un eco del cielo. La idea es que hay un lugar de gozo que pertenece al amo de estos siervos, y ellos son invitados a estar con su amo en aquel lugar. Hay un sentido del cielo sobre este destino para los 2 siervos fieles. Y esta no es la porción del siervo, sino la porción del Señor compartida con sus siervos fieles. No tanto que tendremos un gozo propio, sino que entraremos en el gozo de nuestro Señor. Spurgeon. 2. Sobre la recompensa para los primeros 2 siervos podemos decir: recibieron alabanza de su amo. Recibieron una promesa de bendición futura. Recibieron gloria, el gozo de tu Señor. 4. 24 a 25, el tercer siervo rinde cuentas. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero llegando también el que había recibido un talento, el amo juzgó a cada uno de los siervos individualmente. Si fueron juzgados como un grupo, hicieron bien, 8 talentos dados y 15 talentos regresados. Sin embargo, cada uno fue juzgado por su fidelidad y esfuerzo individual. Y recuerda, mi oyente, que en el día del juicio tu cuenta será personal. Dios no te preguntará qué hizo tu iglesia, te preguntará qué hiciste tú mismo. Spurgeon. B. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. El siervo que solamente escondió su talento intentó excusarse por el gran poder de su amo. De hecho, creía que su amo era en cierto sentido omnipotente. Ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y, hombre duro, agarrando, poco generoso, tomando todo para sí mismo, sin ofrecer ningún incentivo para sus siervos. Bros. 2. F. B. Meyer expresó el pensar de este siervo: puedo hacer muy poco. No hará mucha diferencia si no hago nada. No se me extrañará. Mi pequeño empujón no es necesario para cambiar la escala. 3. Es la manera de pensar de hombres malos echar la culpa de sus errores a los demás, muchas veces a Dios mismo. Paul.
C. Aquí tienes lo que es tuyo. El tercer siervo parecía estar orgulloso de sí mismo. Porque el amo era tan poderoso, y en la mente del siervo, no necesitaba su ayuda. El tercer siervo pensaba que el amo estaría complacido, que él no había hecho nada y que podía decir, aquí tienes lo que es tuyo. Él parecía no tener ninguna idea de lo mucho que había disgustado a su amo. Y podemos decir a favor del tercer siervo que al menos entendió que lo que le había sido dado pertenecía a su amo. Él dijo, tienes lo que es tuyo. Muchos siervos modernos de Dios piensan que cuando Dios les da algo, ya no le pertenece a Dios. Les pertenece a ellos y pueden hacer lo que quieran. 2. Sin embargo, aunque este hombre no estaba haciendo nada por su amo, no se consideraba un siervo inútil. No demostró autodesprecio, humillación, ni arrepentimiento o remordimiento. Era audaz como el latón, y dijo sin vergüenza, aquí tienes lo que es tuyo. Spurgeon. 3. Podemos decir del trabajo del tercer siervo. No pensó. No trabajó. Ni siquiera trató. Hizo excusas. 5. 26 a 30. El tercer siervo es juzgado. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ah, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. La condena de este tercer siervo aquí llamado siervo malo y negligente fue fuerte. La soberanía del amo nunca excusó la flojera del siervo. Condenó esa flojera aún más. Y aquellos que no trabajan para el Señor, ni oran, o no evangelizan porque Dios es soberano, se condenan a sí mismos por su flojera. Por sus acciones, o falta de acción, demuestran que son como el siervo malo en la parábola. Ellos no conocen para nada al corazón de su amo. El señor del siervo inútil le dice que el error era su propia flojera y maldad, y que su temor a la seguridad de su señor no era más que una mera pretensión frívola y una excusa irrazonable. Paul. 2. La carga contra este siervo, quien solamente enterró su talento, era que era malo y negligente. Raramente vemos la flojera, negligencia, como un verdadero pecado, algo del cual se debe arrepentir ante el Señor. Si la flojera fuera un llamado o un don espiritual, este hombre habría sido excelente. 3. No deshonesto, el amo no había juzgado mal en cuanto a eso, pero indolente, que no tiene iniciativa, tímido, perezoso, una pobre criatura, sospechoso, tímido, desalmado, sin espíritu, inactivo. Bros. 4. Podríamos decir que este siervo no tenía un temor apropiado de su amo, pero un temor inapropiado al riesgo y al fracaso. B. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Este hombre podía haber hecho algo con lo que tenía. Aun si no se hubiera duplicado, habría ganado algún interés por el dinero de su amo. Y, si no podemos comerciar directa y personalmente por parte de nuestro Señor, si no tenemos la habilidad ni el tacto para administrar una sociedad o una empresa para Él, podemos contribuir a lo que otros están haciendo y juntar nuestro dinero al suyo, para que, de alguna manera, nuestro Maestro pueda tener el interés al que tiene derecho. Spurgeon. 2. El Antiguo Testamento prohibió a los israelitas cobrar intereses uno contra otro. Éxodo 22-25. Levítico 25, 35-37, Deuteronomio 23-19, véase Salmo 15, 5. Pero los intereses de dinero prestado a los gentiles sí les fue permitido, Deuteronomio 23-20. En los tiempos del Nuevo Testamento, los eruditos judíos ya habían distinguido entre prestar con interés y usura en el sentido actual. Carson. C. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene,
aún lo que tienen les será quitado. Hay quienes tienen cosas, como el siervo con un talento, pero las conservan de tal manera que es como si no tuvieran nada. Estos encontrarán lo que tenían quitado. Aquellos que conservan lo que han recibido como hombres y mujeres fieles, a ellos les será dado, y tendrá más. Y mirad que no recibáis ninguna gracia de Dios en vano, ni envidéis a los que tienen mucho, se espera una porción. 3. No necesitamos esperar hasta el gran futuro para obtener esta multiplicación o retiro de nuestros talentos. Ya están aumentando o disminuyendo en nuestras manos. Meyer. D. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, porque era un siervo malo y negligente. El tercer siervo demostró que no era un verdadero siervo de su amo. Es apropiado que él, y todos los que muestran el mismo corazón, haya sido echado fuera de la presencia de su amo para siempre. Y, así como había un sentido del cielo en el destino de los dos siervos fieles, había una percepción fuerte del infierno en el destino del siervo malo y negligente. 2. En el contexto mayor de Mateo 25, el punto principal de esta parábola es claro. Si estamos preparados o no para la venida de Jesús es determinado por nuestra administración de los recursos que nos ha dado. 3. Algunos piensan que el estar preparados para el regreso de Jesús es una cosa muy espiritual y abstracta. Realmente no lo es una cuestión de estar en los asuntos de nuestro Señor. A la luz de esta parábola, debemos preguntarnos, ¿qué hemos hecho con nuestro conocimiento? ¿Nuestro tiempo? ¿Nuestro dinero? ¿Nuestras habilidades? Puede que los pecados de omisión, lo que no hacemos, a fin de cuentas sean más peligrosos que los pecados de comisión, lo que hacemos. C. El juicio de las naciones. 1. 31 a 33. Las naciones son reunidas delante del trono de Dios y separadas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esta no es realmente una parábola, es una descripción de una futura escena de juicio después de la gloriosa segunda venida de Jesús, descrita en Mateo 24:30. B. Entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús aquí, o fue culpable de megalomanía, delirio sobre el propio poder o importancia de uno, o realmente es el Señor de gloria, quien juzgará a las naciones desde su trono. Aparentemente este trono está presente en la tierra, porque sucede cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. En 3 días sería crucificado, todavía habló de cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Él tenía a su alrededor a un puñado de discípulos, uno lo traicionaría, uno lo negaría, y los demás lo abandonarían. Sin embargo, él habló de todos los santos ángeles con él. Vivió en total simplicidad, casi en pobreza, y fue rechazado por casi todos los hombres grandes y poderosos de este mundo. Sin embargo, dijo que se sentará en su trono de gloria. C. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Este juicio particular parece distinto del juicio ante el gran trono blanco descrito en Apocalipsis 20, 11-15. Este juicio de las naciones es distinto del juicio final por varias razones. Sucede en un tiempo diferente. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, 11-15 claramente sucede después del reinado de 1000 años de Jesucristo y sus santos. El juicio de las naciones de Mateo 25 sucede inmediatamente después del glorioso regreso de Jesús, Mateo 25, 31-32. Sucede en un lugar diferente. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 sucede en el cielo. El juicio de las naciones de Mateo 25 sucede en la tierra. Sucede a súbditos diferentes. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 incluye enfáticamente a todos los hombres y mujeres no redimidos. El juicio de las naciones de Mateo 25 parece incluir solo a las naciones, es decir, a los gentiles que son juzgados en gran medida por su amabilidad y cuidado hacia, en parte, el pueblo judío, mis hermanos. Puede ser que el pueblo judío que sobreviva a la gran tribulación no esté en este juicio a las naciones.
sucede en fundamentos diferentes. Esto se describe en la siguiente sección. D. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. El Hijo del Hombre Jesús mismo tiene la autoridad de dividir a la humanidad en este juicio. No hay 3 categorías, sino solo 2, ovejas y cabritos, derecha e izquierda. Y, en el campo las ovejas y los cabritos se mezclaban durante el día. Por la noche normalmente eran separadas. Las ovejas toleran el aire fresco, pero los cabritos tienen que ser reunidos para mantener el calor. Carson. 2. Esto es verdadero del juicio final, cuando la humanidad será dividida en 2 grupos y solo 2. Sin embargo, en la opinión de este comentarista, definitivamente una opinión minoritaria, Jesús habló aquí no del juicio final, sino de la separación que se llevará a cabo después del glorioso regreso, pero antes del juicio final para tratar con los que habrán sobrevivido la gran tribulación. 3. Al final de la gran tribulación, mencionada en Mateo 24:21 y otros pasajes, la población de la tierra será grandemente reducida por varios factores. El rapto de la iglesia, descrito en 1 Tesalonicenses 4, 16-17, se llevará a muchos millones de creyentes de la tierra. La persecución y el martirio de muchos de los que creerán en Jesús después del rapto y durante la gran tribulación se llevarán a muchos de la tierra. La terrible muerte y destrucción de la gran tribulación se llevará a muchos de la tierra. La catástrofe de la batalla de Armagedón y el glorioso regreso de Jesús a la tierra se llevará a muchos de la tierra. 4. Sin embargo, uno puede asumir que incluso con la grandeza de todas estas, habrá muchas personas, tal vez 3 billones o más, que aún permanecerán en la tierra después de que Jesús regrese en poder y gloria al final del último periodo de 7 años. Entre estos estarán los 144,000 que fueron especialmente sellados y preservados a través de la gran tribulación y que estarán junto al Cordero de Dios en el monte Sión en su glorioso regreso. Apocalipsis 14, 1 y 5. Es válido preguntar, ¿qué sucederá con todas estas personas, tal vez 3 billones o más, que sobreviven la gran tribulación y Armagedón? Este juicio de las naciones responde esa pregunta. 2, 34-40, el juicio y la recompensa de los que están a su derecha. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, la recompensa para los de su derecha. Las ovejas es que entrarán en el reino del Padre. B. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fueron aprobados sobre la base de sus obras. No se menciona la fe ni el perdón aquí. Este juicio estaba basado solamente en su bondad moral. C. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta es otra clara distinción entre este juicio de las naciones y el juicio final. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 se basa en lo que está escrito en el libro de la vida. El juicio de las naciones de Mateo 25 se basa en el trato humano de los demás, especialmente los cristianos y el pueblo judío, quienes serán particularmente odiados y perseguidos durante la última mitad de la gran tribulación. Y, aunque los hermanos judíos y cristianos de Jesús puedan ser los primeros en mente, conociendo la naturaleza de Jesús, podemos decir que no excluye a otros. Los hermanos son los cristianos pobres, necesitados y en sufrimiento, en primer lugar, pero en última instancia y por inferencia cualquier persona en sufrimiento en cualquier lugar. Bros. 3, 41-46, el juicio y la condenación de los de su izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. El cargo contra los perdidos no era en referencia a ninguna violación moral evidente, sino a su actitud indiferente hacia Jesús y su pueblo. Su indiferencia selló su destrucción. A lo largo de este capítulo, el punto ha sido enfatizado. El precio de la indiferencia es demasiado alto para pagar. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia Jesús y su regreso. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia el Espíritu Santo que nos prepara para el regreso de Jesús. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia los recursos que Dios nos da. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia las personas necesitadas a nuestro alrededor. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia la humanidad perdida que será juzgada. Y la culpa de los malditos surge no tanto de hacer cosas malas como de no hacer lo correcto. No hacer nada es visto como el camino hacia la condenación. Franz. Ve, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús claramente señala que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Los hombres solo van ahí porque voluntariamente han echado su suerte con el diablo y sus ángeles. Y se han unido al diablo al rechazar la alianza con el Señor, así que fue justamente que, imitando su rebelión, deberán compartir su castigo. Spurgeon. 2. Fuego eterno, castigo eterno. El significado literal de esta antigua palabra griega es toda la edad. Como dice Bruce, el significado estricto de eterno, por toda la edad, no eterno. Debido a esto, algunos han pensado que el sufrimiento de los malditos no es eterno. Algunos sugieren que los malditos son eventualmente rehabilitados y llevados al cielo. La idea de mayor esperanza, otros creen que eventualmente cesarán de existir, la idea de la aniquilación. 3. Sin embargo, hay buenas razones para creer que el sentido de aionión en este pasaje es realmente eterno. Aionión se puede referir a la vida o al castigo de la era venidera, o puede ser limitado a la duración de la cosa a la que se refiere, como en Mateo 21:19. Pero en contextos apocalípticos y escatológicos, la palabra no solo connota, concerniente a la era mesiánica, sino que, como esa era siempre es vivida en la presencia de Dios, también es eterna. Carlson. 4. Además, en Mateo 25:46 eterno traduce al mismo significado de la palabra griega antigua. Si los justos experimentan vida eterna, para siempre, entonces debemos decir que los culpables experimentan castigo eterno, para siempre. Pero algunos tienen la opinión de que este castigo tendrá un fin. Esto es tan probable como que la gloria de los justos tendrá un fin, porque la misma palabra es utilizada para expresar la duración del castigo, como es usada para expresar la duración del estado de gloria. Clarke. Ellos entrarán en un castigo eterno, no un castigo por un tiempo, como pensó Origen. Paul. Pero ellos tienen voluntad de pecar siempre, y al ser indignos no pueden satisfacer la justicia de Dios en ningún tiempo, por eso su fuego es eterno. Se castigo eterno, vida eterna. Esta mención de la vida eterna hace que muchos crean que Jesús habló sobre el juicio final. Pero para los que sobreviven la gran tribulación, ciertamente la entrada al reino del milenio es la puerta a la vida eterna. Aquellos que no entren al reino del milenio ciertamente también tendrán castigo eterno. Y el propósito de este juicio de las naciones es separar a las personas antes del inicio del reino milenario de Jesús. Los malvados y crueles no entrarán, los morales y buenos entrarán. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.